Felicito Yanaqué, dueño de Transportes Narigualá, ubicado en Piura. Un día por la mañana encontró en la puerta de su casa un sobre azul que contenía una carta que decía que tenía que pagar $500 al mes para su protección. En vez de llevar una firma a la carta, llevaba dibujada una arañita. Felicito se dirigió a la comisaría, que fue atendido por el sargento Lituma. El sargento leyó la carta y solo le atinó a decir que quizás se trate de una broma o le quieren jugar una mala pasada. Felicito salió de la comisaría y se dirigió al puesto de la sandera Adelaida, quien es su amiga de muchos años. Y esta vez Felicito recibió una segunda carta en la casa de Mabel, quien es su querida por muchos años, que decía que no los acusara con la policía. Felicito se dirigió nuevamente a la comisaría y fue atendido por el capitán Silva, que le dijo que estaba bien enterado de su caso y que confiara en él. Felicito al día siguiente le tocaron la puerta muy temprano para decirle que las oficinas de Transportes Narigualá se estaban incendiando. Publicar una nota en El Tiempo encarando a los extorsionadores. Unos días después llegó la tercera carta, donde le daban un ultimátum de 14 días para que recapacite. Felicito se dirigió nuevamente a la comisaría encarando al capitán Silva y al sargento Lituma, que no habían hecho nada en su caso. Volvió a publicar una nota en El Tiempo indicando que no pagaría ningún cupo a nadie. El sargento Lituma le hizo un comentario al capitán Silva, que hace más de 20 años tenía una manchita que fue llamado Los Conquistadores, que estaba conformado por amigos y primos. Ahí se acordó que un tal Josefino era el que hacía unos dibujos de arañita, pero después de haberse reunido con algunos de ellos, se dio cuenta que quien era el que hacía los dibujos de arañitas era José León, que era su primo, pero esa hipótesis fue descartada mucho tiempo después. Después de 6 días de haber publicado esta segunda nota, Felicito fue secuestrada Mabel, quien es su amante, y Felicito fue muy preocupado a la comisaría, indicando que habían secuestrado a su amada. Capítulo 2. Don Ismael pasó por su oficina proponiéndole almorzar juntos. Rigoberto pensó que una vez más le iba a pedir que no se jubile, ya que era su jefe en la empresa que laboraba. Dentro del restaurante, Ismael le pide que sea su testigo, ya que se iba a casar con Hermida, su empleada. Este, al escuchar la noticia, queda muy sorprendido y le advierte de todos los problemas que vendrán después de dicho matrimonio, pero Ismael sigue con su decisión. Dicha decisión que fue tomada el día que cayó en el hospital por un ataque al corazón, y estando muy débil escuchó a sus hijos deseándole la muerte. Capítulo 4. El matrimonio de Ismael y Armida fue el más breve y despoblado que Rigoberto y Lucrecia recordarán, aunque les deparó más de una sorpresa. La ceremonia fue muy rápida. El alcalde leyó a trompicones las obligaciones y deberes de los contrayentes, y apenas terminada la lectura, los testigos firmaron el registro. Después los invitados se dirigieron a la iglesia Nuestra Señora del Carmen de la Legua, donde tuvo lugar el matrimonio católico. Después de casarse, Ismael revela que se irá con Armida de luna de miel. Rigoberto se preocupa, ya que después de esto los hijos de Ismael buscarían explicaciones y de seguro se las pedirían a él. Ya en casa y dispuesto a dormir y olvidar todos los problemas que vendrán por ese matrimonio, Rigoberto y Lucrecia se ponen a adivinar cómo es que sucedieron las cosas, para que Armida y don Ismael terminen queriéndose, despertando de una manera rara el deseo sexual de estos dos. Capítulo 6. Don Rigoberto y Lucrecia hablan sobre el problema de Fonchito. Tratan de buscar soluciones. Lucrecia piensa que sería mejor llamar al padre O'Donovan. Transcurrieron bastantes días sin que el chiquillo volviera a hablarles del desconocido, hasta que un día Lucrecia, con una expresión muy asustada, le dice a Rigoberto que hablara con Fonchito, ya que había llegado del colegio pálido y no quería decir qué es lo que le pasaba.
Rigoberto va al cuarto de su hijo y le pide que le cuente lo sucedido. Fonchito le cuenta que cuando se encontraba en las gradas dentro del colegio repasando su curso de matemáticas, mientras que sus amigos jugaban fútbol, se percata de la presencia del señor Edilberto, y mientras charlaban el chato Pezuelo se acerca un poco para llamar a Fonchito. Este se despide del señor y se dirige al encuentro de su amigo. El chato lo recibe con una expresión como diciéndole: a este le falta un tornillo. Es que lo había visto hablando solo, y por eso que Fonchito llega muy asustado a su casa. Los padres de Fonchito deciden llevarlo a una psicóloga, y ésta les dice que Fonchito es un adolescente normal, un chico increíble, y los que están imaginándose cosas eran ellos. Durante un buen tiempo el chiquillo no volvió a hablarles sobre el asunto. Todo transcurría normal, pero algo en Fonchito había cambiado. Capítulo 8. Mickey y Escobita llegaron puntual a la casa de Rigoberto. Al salir los saludaron efusivamente, empezaron a hablar un rato hasta que Mickey decide empezar a hablar sobre el tema del que verdaderamente les interesa, la boda de su padre. Los hijos de Ismael le reclaman a Rigoberto, ya que según ellos él pudo evitar esa boda, o al menos avisado para que así los hijos hubieran podido impedirlo. Rigoberto les dice que él aceptó ser testigo, ya que su padre es un gran amigo de él. Además, Ismael está en pleno uso de sus facultades, no como sus hijos. Pensaban que por ser una persona mayor su padre no sabía lo que hacía. Los mellizos estallaron en cólera, propinándole amenazas hasta que Rigoberto les pidió que salgan de su casa y no vuelvan a regresar. Apenas los mellizos salieron de la casa, Lucrecia apareció con el amasador en la mano y Justiniana con el fierro de la chimenea, listas para defenderlo. Capítulo 10. Rigoberto visita al padre O'Donovan y le pide que hable con su hijo Fonchito, cerca de las apariciones que el niño va teniendo con el señor Edilberto Torres. O'Donovan acepta con la condición de que el niño venga por su propia voluntad y no obligado. Rigoberto habla con su hijo y este acepta ir a hablar con el padre, ya que en la iglesia Rigoberto deja a Fonchito con el padre O'Donovan. Después de una larga charla que tuvieron los dos, Rigoberto ya en casa le pregunta a Fonchito qué tal le fue conversando con el padre, a lo que Fonchito respondía a sus preguntas con generalidades. Rigoberto le pide al padre que le cuente la conversación con su hijo, pero el padre se excusaba cada vez que podía, lo cual ponía muy ansioso a Rigoberto. Cuando por fin el padre O'Donovan acepta a Rigoberto y Lucrecia en su casa, les dijo que Fonchito es un niño muy inteligente y normal, que sabe distinguir lo real y lo fantástico. También que esas apariciones del tal Edilberto Torres son reales para él, ya que Fonchito lo puede ver, a lo que concluye que el niño tiene un don especial, algo que nadie más tiene. El sargento Lituana y el capitán Silva fueron a visitar a la casita de Mabel, en el barrio de Castilla. Ahí ella les comentó sobre su supuesto secuestro y la forma en que se encontraba. A pesar de que sus declaraciones parecían contundentes, ella caía en contradicciones. Esto le hizo sospechar al capitán Silva de que ella no había sido parte de ningún secuestro. Y es más, ella estaba con los secuestradores para ablandar a don Felicito a que accediera a sus chantajes. Don Felicito no sabía de nada, no sabía de que su hijo Miguel era el chantajista de la araña y que Mabel era su amante. El capitán Silva decide citarlo a don Felicito y le cuenta que de antemano el caso ya está resuelto. Él no lo podía creer, que su hijo Miguel estaba detrás de todo esto. Ese mismo día recibe la visita de su cuñada, su hermana de Gertrudis, pero de la peor manera, ya que viene huyendo de Lima debido al hostigamiento y al seguimiento de sus hijos de su esposo, el ya fallecido dueño de la aseguradora. Don Felicito, llegando a su casa y de noche, le comenta a su esposa Gertrudis lo que le había dicho el capitán Silva, de que Miguel estaba detrás de todo esto. Ella no lo podía creer, no tenía palabras para defenderlo. Por último, el señor Felicito Yanaque decide visitar a Miguel a la cárcel y hacerle una proposición de que él retiraba la denuncia siempre y cuando él se renunciase al apellido Yanaque y se fuera de Piura. Además, ese mismo día decide visitar a Mabel y le dice de que la casa
y los lujos que antes le daba ahora tendría que correr por su cuenta. Una vez dicho esto, se retiró y fue a su casa. Le comenta a su esposa y la actitud de su esposa hacia Felicito Yanake cambian para siempre. En el capítulo 12, Rigoberto trata de contactarse con Ismael, ya que el pueblo estaba de mal en peor, y los hijos hacían y deshacían todo lo que vieron mientras Ismael estaba en luna de miel. Pasan varios sucesos hasta que se comunican y le dice que si se había enterado de todo lo que pasaba, a lo cual respondió que estaba pendiente de todo y estaba muy feliz, y admitió que Rigoberto y Narciso eran sus cómplices. Rigoberto encuentra una lectura escrita por su hijo que tenía por título La libertad y el mal. Empezó a dialogar con su hijo y éste le pregunta que si lo había escrito era un texto religioso, ateo o algo más. Se quedaron dialogando entre padre e hijo y al final Fonchito, su hijo, fue a descansar sintiéndose sereno y Rigoberto estaba feliz por cómo ver a su hijo crecer y ver el mundo con su propia perspectiva. Capítulo 14. Aquel martes del invierno limeño y don Rigoberto y doña Lucrecia considerarían el peor día de su vida, la cita en la oficina del juez instructor. Este creía que la nueva diligencia entre el magistrado sería como las anteriores, pero esta vez se encontró con que los mellizos habían escaldado el acoso judicial, además de paralizar el trámite de jubilación con el pretexto de examinar sus responsabilidades e ingresos en sus años de servicio en la empresa. Le habían abierto una nueva investigación judicial sobre una supuesta acción dolosa en perjuicio de la compañía de seguros de la que él sería encubierto, beneficiario y cómplice. Rigoberto llegó a su casa molesto ya que se le apareció un colectivo otra vez, Heriberto Torres. Ismael Carrera habló cerca de una hora sin que Rigoberto lo interrumpiera, salvo unas pocas veces para pedirle alguna explicación. La venta se había hecho guardando todas las formalidades nacionales y extranjeras. Los organismos administrativos de Italia, Perú y Estados Unidos habían dado el visto bueno a la transacción. Se había sufragado el centavo, los impuestos de correspondencia. Todo estaba oleado y sacramentado. Capítulo 16. Don Rigoberto se preguntaba por qué se demoraba tanto Lucrecia. Estaba muy ansioso de ir al entierro de Ismael Carrera. Siempre que ellos discutían, el motivo era que Lucrecia demoraba demasiado. Pero ella lo hacía a propósito, porque no quería llegar en plena ceremonia fúnebre. Por fin Lucrecia salió del dormitorio y se dirigieron al entierro. En la ceremonia fúnebre había demasiadas personas ya que Ismael Carrera era muy querido. Los 3 días siguientes al entierro de Ismael, Rigoberto estuvo paralizado por la incertidumbre. Capítulo 18. Aquí se reúne don Rigoberto con Felicito en un hotel donde quedaban a encontrarse. Su hijo, Edilberto Torres, le dijo sinceramente que tenían problemas económicos y que estaba fallando su salud. En eso, en el hotel, se encontró con Josefina, secretaria de Felicito y Rigoberto, que le dijo que ya estará su jefe en camino. Más adelante, Ismael Carrera le pidió disculpas, le dijo que se portó mal con él, que había perdido la paciencia, y Rigoberto lo comprendió. Después Miki le pidió consejos al mismo, que le dijo que hagan las paces con Armida, aceptando su matrimonio con Ismael y aceptándola como su madrastra. Más adelante se encontró Armida con Rigoberto, que le dijo que era famosa, salía en televisión y era la mujer más buscada de Perú. Se sentaron, le ofreció cenar y luego iban a platicar todo lo que estaba sucediendo. Capítulo 20. Cuando don Rigoberto se despertó, estaba oscuro todavía y pensó, por fin llegó el día. Lucrecia estaba a su lado durmiendo, estaba cansada porque estuvo arreglando maletas el día anterior. Don Rigoberto estuvo escuchando el mar, se ponía a pensar que dentro de unas horas viajarían a Europa. Se puso a revisar sus papeles, hojeando su maletín, si no se olvidaba de nada. Le dijo a Lucrecia que parecía mentira que había llegado ese día. Y lo que más curiosidad le daba era cómo lo recibiría Armida. Llegando al aeropuerto y cuando terminaron los trámites, subieron al segundo piso del aeropuerto. Había otra cola larga para que los sellen los pasaportes. De pronto Rigoberto vio al señor Felicito Yanake. Lo saludó y le preguntó dónde iba, y le dijo a Roma. Cuando allí estaban sentados en la parte de atrás, Rigoberto tenía unos deseos de golpearlo e insultarlo, pero cuando volteó solo había una señora y una niña. Miró a Fonchito y soltó una carcajada aliviado.